Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que es el tema de gastritis. Para hablar de la gastritis, vamos a dar unos pequeños conceptos sobre lo que es la anatomía del estómago, que el estómago es una víscera hueca, que es el lugar donde se almacena los contenidos que van a ingresar del tubo digestivo. Ya tenemos las partes, lo que es anatómicamente el estómago, que se encuentra por el cardias, el fondo, el cuerpo y el píloro, ¿ya? Estas partes nos van a llevar a donde se secretan algunos tipos de secreciones gástricas, y el estómago tiene diferentes funciones, ¿ya? Tiene la función lo que es de almacenamiento, cuando el alimento va a ingresar a lo que es el estómago. También tiene la función de mezclar, que es una disgregación de sólidos más la mezcla de secreción gástrica, que con el objetivo de convertir este alimento para obtener partículas más pequeñas que van a permitir el paso hacia el intestino delgado. También tiene la función de lo que es el vaciamiento, que se da por movimientos del estómago, de las paredes del estómago. Esto va a hacer que estos alimentos atraviesen la válvula muscular pilórica, ¿ya? Que durante la digestión va a haber una fase de la digestión que va a secretar ácidos gástricos como el ácido clorhídrico, la pepsina, van a participar el factor intrínseco, y estas son los que van a formar la digestión de los diferentes macronutrientes. También tiene la función contra la flora bacteriana, que esto va a impedir el sobrecrecimiento o el ingreso de bacterias hacia nivel del estómago. Y en cuanto a la secreción del factor intrínseco, que va a ser un paso muy importante durante la absorción de la vitamina B12, que todo lo que ingerimos nosotros en cuanto a vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco para poder ser absorbido en el intestino delgado, más en la región del ilion distal, que nos va a ayudar esta vitamina B12 en el funcionamiento de las neuronas y contra el sangrado. Ya esto en lo que es en la anatomía externa. En cuanto a la interna, el estómago tiene diferentes capas, en común 4 capas. Ya vamos a hablar de la capa, la mucosa, la submucosa, la muscular externa, la serosa y la serosa o adventicia. Ya, y aquí, como estamos hablando internamente, vamos a hablar de lo que es la segregación gástrica. En la segregación gástrica se va a dar por estímulos nerviosos, ya sea por la acetilcolina, la gastrina, la histamina, que van a estimular a que se segregue este tipo de secreciones. Ya, para que haya este tipo de secreciones, hemos dicho que en la capa más interna, que es el epitelio cilíndrico, que es la capa más interna, la mucosa, tiene dos tipos de glándulas, ya que es las glándulas oxínticas o las gástricas, que estas son las formadoras del ácido, ¿ya? Y estas se van a encontrar en lo que es en el fondo y en el cuerpo del estómago. Estas, aparte de que son las formadoras de ácidos, van a formar la secreción de ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco y el moco, ¿ya? Los otros tipos de glándula, que es las glándulas pilóricas, son las que van a formar el moco para proteger a la mucosa del ácido gástrico, y estas son las que producen la gastrina, y estas se van a encontrar en el antro, ya en un 20% en el antro. Este tipo de glándulas, para hablar de la secreción gástrica, en las glándulas gástricas se van a producir diferentes tipos de secreciones que van a secretar las células mucosas, las células principales, las células parietales y las células endocrinas. Las células mucosas son las que van a secretar el moco en compañía con el bicarbonato,
y estas nos van a defender del ácido gástrico. Como es la primera capa, entonces, como se dice que nuestro estómago tiene un pH de -4, entonces tenemos que tener un, una barrera que nos proteja. Ya es la primera barrera y nos va a defender contra nuestro propio ácido. Las células principales que también van a ser segregadas en las glándulas gástricas son la pepsina, la lipasa gástrica y el pepsinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se va a convertir en pepsina, ¿ya? Después tenemos las otras células, que son las células parietales, que van a secretar el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, y también las células endocrinas, que van a secretar hormonas como la gastrina y la histamina. Entonces, para que se dé lo que son las fases de la secreción gástrica, vamos a tener estímulos, ¿ya? Podemos tener un estímulo que es cuando nuestro pensamiento, tenemos un pensamiento de ingerir algún alimento, entonces ahí es donde se da la primera secreción gástrica. Ahí es donde vamos a secretar más, más de estas células que nos van a ayudar a secretar más. Y después la otra fase de secreción gástrica es cuando el alimento va a llegar a nuestro estómago y por estímulo de la secreción gástrica tiene que, para poderlo digerir. La otra fase de secreción gástrica es a nivel intestinal, que para dar el paso por la válvula pilórica del quimo, del alimento que ya se ha convertido en un quimo, hacia el intestino delgado, entonces ahí es donde se va a frenar la secreción gástrica. Entonces, esas son las tres fases de secreción gástrica. Ya, entonces, como les había dicho, hay una composición de la secreción gástrica que va a componer de moco, que va a ser liberada por las células mucosas, el bicarbonato, que lo va a segregar, nos va a ayudar a segregar también parte de la saliva, va a tener presencia de electrolitos, la pepsina y el factor intrínseco. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es un poco de la fisiología del estómago. Y ahora, para entrar a lo que es la fisiopatología del estómago, vamos a dar un concepto que es la gastritis. La gastritis es un proceso inflamatorio del estómago ante agentes nocivos, ¿ya? Estos agentes nocivos pueden ser como ser exógenos o endógenos, ¿ya? Como los exógenos son lo que es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, los AINES, pueden haber irritantes gástricos, drogas, tabaco, radiaciones, y en cuanto a los factores endógenos, están lo que es el ácido gástrico, la peptina, el bilis, el jugo pancreático, la urea, y inmunemente que ahí nuestro organismo puede llegar a atacar a nuestras propias células. Ya, entonces, para hablar lo que es la fisiopatología de la gastritis, se dice que el estómago tiene una barrera, que es la barrera mucosa gástrica. Al dañarse esta barrera por diferentes lesiones, va a dar inicio a lo que a la gastritis. Y si esta gastritis no es tratada a un nivel inicial, se puede agravar y se puede convertir en gastritis, ya sea aguda, crónica, incluso hasta llegar hasta un cáncer, siempre y cuando no se pueda tratar esta gastritis. ¿Ya? Entonces, para que el inicio de esta gastritis tiene que haber una falla en esta barrera mucosa gástrica, ¿ya? Y tenemos tres tipos de barreras. Está lo que es la barrera epitelial, la preepitelial, perdón, la epitelial y la subepitelial. Estas tres barreras están cuando hay un daño a nivel de cada una de estas. Para que se forme lo que es la gastritis, tiene que haber un daño de estas tres capas o tres barreras, ¿ya? Entonces, para que se
presente este daño, tiene que haber un factor nocivo. Como ya les había dicho, hay factores, agentes externos y endógenos. Entonces, uno de estos factores va a ser nocivo y nos va a ayudar nos va a causar el daño, ¿ya? Entonces, otro factor que puede ser, dentro del estómago nosotros tenemos lo que es la secreción del ácido. Este ácido nos ayuda en la digestión, ¿ya? Mediante el ácido o la descomposición de los micronutrientes, pero también a la vez nos puede causar un daño por exceso de su producción, ya que que este puede participar en la acidez gástrica. Aquí participan lo que son las enzimas pépticas y la segregación que están siendo segregadas por la mucosa. Ya, entonces, nuestro estómago, como también va a haber los factores o los agentes nocivos que nos están provocando, nuestro estómago tiene la capacidad o tiene fuerzas defensoras que se van a activar durante, durante este acto, defendiendo contra estos agentes. ¿Y cuáles son esas fuerzas defensoras? Son lo que es la producción del moco más el bicarbonato. Es como un tipo principal que se va a dar en la mucosa, que va a impedir que este ácido nos haga daño, ¿ya? O sea, va a ser va a provocar neutralización para que no dañe nuestra primera capa. Después también tenemos lo que es el flujo sanguíneo, que va a proteger contra fuerzas defensoras que se van a dar por falla en el flujo sanguíneo. O sea, que nuestro estómago no va a tener un flujo sanguíneo normal. Entonces, ahí es donde van a afectar lo que son los agentes nocivos. También las que van a participar son las capacidades de reparación epitelial. Se dice que nuestro epitelio del estómago se recambia cada cierto tiempo, mayor de 3 a 7 días. O sea, cuando nuestro estómago sufre de un daño durante ese tiempo y nosotros no provocamos o no ingerimos algún irritante estomacal, nuestro estómago tiene la capacidad de regenerarse, porque su regeneración es muy rápida, ¿ya? También va a haber lo que es la elaboración de las prostaglandinas, que son ya, que mayormente son los fármacos que van a ir a bloquear las prostaglandinas. Estos son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que van a ir a bloquear la enzima, la ciclooxigenasa, y esta va a hacer que no se forme la prostaglandina, y es donde se va a dar el daño a nuestra primera barrera. ¿Ya? Entonces, para que un paciente tenga lo que es la gastritis, tiene que tener un desbalance entre los factores agresivos y los factores defensivos. Ya hemos dicho que los agresivos son todo lo que va a predisponerse en AINES, aspirina, tabaco, alcohol, o la hiperacidez gástrica, el reflujo o la infección por Helicobacter pylori. Y nuestros factores defensivos tienen que bajar para que el factor agresivo aumente su capacidad de daño. Entonces, nuestros factores defensivos hemos dicho que son el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo y las prostaglandinas, ¿ya? Entonces, para que se dé este daño, es en menor cantidad del defensivo que el agresivo. Si las capas de nuestra capa del estómago se van a ir dañando, puede llegar a lo que es la lesión por una úlcera, ¿ya? La úlcera se va a dar cuando el daño sobrepase lo que es la lámina propia del epitelio, y puede llegar a ser una úlcera sangrante que nos va a dar sintomatologías como hematemesis o una hemorragia digestiva. Entonces, pero ya sobrepasando lo que es esa capa.
Muy bien, entonces, en continuación, vamos a hablar acerca de qué es la gastritis aguda, que, como ya he dicho, la compañera se caracteriza por un proceso inflamatorio agudo de la mucosa, que por lo general es de naturaleza transitoria. La inflamación puede estar acompañada de emesis, dolor y, en algunos casos graves, hemorragia y ulceración. La forma erosiva es una causa importante de hemorragia gastrointestinal. Esta alteración se asocia sobre todo con irritantes locales, como el ácido acetilsalicílico y otros AINES, así como el alcohol o toxinas bacterianas. La administración de corticosteroides orales puede llegar a complicarse por una gastritis hemorrágica aguda. Qualquer enfermedade ou traumatismo grave acompanhado por um profundo estresse fisiológico que requer de tratamento médico ou quirúrgico sustancial hace la mucosa gástrica mais vulnerável a la gastritis hemorrágica aguda por uma lesão mucosa. La uremia, el tratamento com fármacos quimioterápicos e a radiação gástrica são outras causas importantes de gastritis aguda. Las molestias de las personas con gastritis aguda varían. Tienes gastritis relacionada con el ácido acetilsalicílico y la utilización de AINES. Pueden desconocer, por ejemplo, su estado o quejarse únicamente de pirosis o acidez estomacal. La gastritis asociada con el consumo excesivo de alcohol es, es una situación diferente. Es generalmente en general, causa dolor gástrico transitorio, el cual puede elevarse a vómitos y en casos más graves a hemorragia y hematemesis. La gastritis debida a las toxinas de organismos infecciosos, como las enterotoxinas estafilocócicas, generalmente tiene un inicio abrupto y violento, con dolor gástrica y vómitos que persisten durante cerca de 5 horas después de la ingesta de alimento contaminado. Entonces, por lo general, la gastritis aguda es una alteración autolimitada con generación y cicatrización completa dentro de siguientes días de haber eliminado algunos tipos de agentes desencadenantes de la gastritis aguda. Bueno, continuando con la gastritis crónica, es una entidad independiente de la forma aguda. Esta gastritis crónica se caracteriza por la ausencia de erosiones macroscópicas y la presencia de cambios inflamatorios crónicos, que de forma eventual lleva a la atrofia del epitelio glandular estomacal. Existen varios tipos de gastritis crónica. Yo les voy a hablar sobre la gastritis por Helicobacter pylori. La gastritis por Helicobacter pylori, esta infección es la causa más frecuente de la gastritis crónica. Está presente en 2/3 de la población mundial. Mayormente se produce sobre todo de persona a persona a través de los vómitos, la saliva, heces y el agua. La gastritis por Helicobacter pylori es una enfermedad inflamatoria crónica que se encuentra en la porción inferior del antro y el cuerpo del estómago. La infección crónica puede producir atrofia gástrica y úlcera péptica y se asocia con un mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico. Y ahora viendo su patogenia, en vemos que en el organismo tiene múltiples flagelos, lo que permite moverse a través de la capa mucosa del estómago donde secreta la ureasa, la cual produce suficiente amonio como para amortiguar la acidez de su ambiente inmediato. Estas propiedades ayudan a comprender la razón por la que este organismo es capaz de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago, la cual produce enzimas y toxinas que tienen la capacidad de interferir con la protección local de la mucosa gástrica contra la acidez, generando inflamación local y evocando una respuesta inmunitaria. Y ahora pasamos al diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico tenemos la prueba de aliento con urea marcada con carbono, los análisis serológicos, pruebas de antígenos en heces y la biopsia.
Y en el tratamiento estándar de primera línea tenemos el omeprazol o lansoprazol, amoxicilina, y la duración más o menos de este tratamiento es de 7 a 14 días. Yo les voy a hablar sobre la gastritis atrófica crónica. Bueno, se reconocen dos tipos de gastritis atrófica. Primera va a ser la multifocal, que esta, como dijo, va a ser causada por la Helicobacter pylori, que también va a tener factores ambientales y una dieta específica. Otro nombre también es la gastritis atrófica metaplásica ambiental. Y tenemos la autoinmunitaria, que esta afecta de forma predominante al cuerpo del estómago, que otro nombre se le conoce como la gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria. Bien, la gastritis atrófica autoinmunitaria, esta representa menos del 10% de los casos de gastritis crónica. Es una forma difusa de la afección que se limita al cuerpo y en el fondo del estómago, con un compromiso mínimo del antro. La alteración resulta de la presencia de anticuerpos contra componentes de las células parietales, de las glándulas gástricas y del factor intrínseco. La atrofia en la mucosa y en las glándulas gástricas lleva a una pérdida de la producción ácida. En los casos más graves se deja de producir un factor intrínseco y ocasionando deficiencia de la vitamina B2 y anemia perniciosa. La gastritis atrófica multifocal o la ambiental es una alteración de etiología incierta que afecta en el antro y áreas adyacentes del estómago. Es más frecuente que la gastritis autoinmunitaria y más habitual en personas caucásicas que en otros grupos étnicos. La gastritis autoinmunitaria crónica y multifocal, cuando ocurre una pérdida grave de células parietales en presencia de gastritis autoinmunitaria, la hipercolidria o acolidria e hipergastremia son características de ella. Y la siguiente, la gastropatía química. La gastropatía química es una lesión gástrica crónica que resulta del reflujo de contenidos alcalinos del duodeno, secreciones pancreáticas y bilis hacia el estómago. Es más frecuente en pacientes que han tenido una gastroduodenostomía o gastroyeyunostomía. Hasta ahí sería nuestro tema, doctor. Bien, jóvenes. Está bien. Ustedes prácticamente les han hablado un poco de lo que tenían que haber hablado en el primer grupo. En realidad lo mencionaron casi todo, ¿no? Tomando en cuenta que los factores que determinan o que regulan la secreción gástrica son los factores centrales que están asociados netamente a efectos del centro del vago, ¿no? Con el efecto simpático o parasimpático, influenciados sobre todo por efectos visuales, gustativos, olfatorios, que son aquellos que preparan para aquella primera fase, que es la fase de preparación y de hipersecreción, que cuando nosotros empezamos a secretar saliva o empezamos a secretar mucus, para que el estómago vaya preparándose para, después de la llegada de sustancias que pudieran generar la activación de algunas otras sustancias que se liberan en el estómago por ese efecto, como son la histamina, ¿no? Y que es la que inicia el proceso de activación de las enzimas gástricas o liberación de enzimas gástricas, como es la gastrina, o asociada a la disminución de la somatotrafina, perdón, ¿ya? Y después, no se olviden que está el reflejo condicionado de Pavlov, ¿no? Que nosotros, sin darnos cuenta, ya empezamos a ciertas horas a secretar saliva y diferentes secreciones para preparar el segundo paso, que es el de la digestión gástrica o intestinal con la tercera, ¿no? Entonces, de ahí que se forman los factores centrales. Ya los factores gástricos están asociados a la producción de enzimas gástricas, asociados o no a efectos simpáticos o efectos nerviosos o a cambios de pH en esa mucosa inducidos por sustancias químicas como son la liberación de histamina.
o el efecto hormonal inducido por la liberación de somatotrofina, ¿no? Que es la que regula los niveles de la gastrina y que induce también a nivelar los niveles de factor intrínseco y pepsinógeno. La gastrina por efecto de la histamina estimula al nervio motor a través de la acetilcolina e inducen a un efecto de despolarización de la membrana celular del estómago, induciéndonos a liberar agua por una parte y por otra parte bicarbonato. Y por otra parte están los factores que inducen a la liberación del cloro. Como producto de ese efecto, a nivel del intersticio, se une el cloro con el hidrógeno, se nos forma por una parte bicarbonato y por otra parte bicarbonato de sodio, por supuesto, y por otro lado se nos forma el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el que viene a generar el cambio de pH, a activar el pepsinógeno, formar la pepsina para que se produzca la proteólisis a nivel gástrica, la maceración de los alimentos, ¿no? Por otro lado, el bicarbonato es el que protege la mucosa gástrica de esta agresión. Eso se va favorecido por el efecto de la acción de las prostaglandinas, sobre todo las prostaglandinas de tipo 1, que son aquellas que inducen al factor de regeneración, nutrición y perfusión de la mucosa y de los tejidos del estómago y de todos los tejidos, evitando que exista necrosis, que exista isquemia y que exista inflamación. Porque ahí es donde actúan los antiinflamatorios, actúan bloqueando el efecto de acción de las prostaglandinas, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Si bien actúan inhibiendo la ciclooxigenasa, que es la que va a dar lugar al factor de necrosis por las prostaglandinas 2, pero también bloquean la acción de las prostaglandinas de tipo 1, que son las que van a generar el factor de regeneración y nutrición de las células. Y cuando eso se produce, entonces es un tejido que no va a tener buena nutrición, buena oxigenación, buena respuesta, y va a inducir a producir necrosis, va a activar liberación de histamina, va a activar la actuación de la acetilcolina, va a activar el efecto del parasimpático, ¿no? Y que va a inducir a ese efecto de contracción de las glándulas produciendo la producción de ácido clorhídrico. Y en un territorio que está isquémico, que está necrosado, pues fácilmente se producen estas lesiones de gastritis simple o gastritis ulcerosa también, que puede ser que nos producen las gastritis hemorrágicas, ¿no es cierto? La histamina se libera como producto del efecto del contacto de los alimentos o de las sustancias químicas, los medicamentos, al contacto con la mucosa. Al mismo tiempo, las sustancias químicas también nos pueden producir reacciones antígeno-anticuerpo, y esas reacciones antígeno-anticuerpo hacen que se libere histamina. Entonces, la histamina es uno de los principales mediadores que activan al efecto de la activación de la liberación de gastrina para que produzcan esa secreción de ácido para el estómago, ¿no? Y que lleva a produciendo los efectos de la gastritis. El alcohol nos induce a liberar histamina. El tabaco, cuando lo nazcan, nos produce una reacción química, nos produce cambio de pH y estimula la liberación de histamina. Ahora, cuando el tabaco lo fuman, nos induce estimulación simpática adrenérgica, y esa estimulación simpática adrenérgica nos produce taquicardia, vasoconstricción periférica y malnutrición de esa mucosa. Nos induce a la mala acción de las prostaglandinas de tipo 1 en esos pacientes que fuman todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces nos induce isquemia, no nos produce la buena producción de mucus, entonces deja un territorio sensible para la acción de los ácidos cuando son liberados y empiezan a producir gastritis. El estrés nos induce los dos efectos. Por un lado nos induce a vasoespasmo y vasoisquemia y mala producción de mucus, y por otro lado nos induce a efecto de liberación de cortisol,
¿no? Y que induce a lipólisis y proteólisis local, activando el efecto de la histamina o produciendo los trastornos de acción parasimpática, estimulando el nervio motor y haciendo que las células se contraigan y que liberen cloro hacia la cavidad gástrica. Entonces, de ahí que, por ejemplo, nos producen este tipo de efectos. Los alimentos con demasiadas proteínas nos inducen a hiperproducción de ácido clorhídrico para generar la proteólisis a nivel gástrica, ¿no? Entonces, obligatoriamente nos estimulan el efecto histamina, gastrina, acetilcolina, ¿ya? Pero también en el efecto de la secreción gástrica influye la producción de somatotrofina, ¿no? Que influye en la actividad metabólica del paciente, ya que a mayor actividad metabólica del paciente, mayor efecto de estrés celular, mayor necesidad de consumo de energía, mayor actividad proteólica. Y eso nos induce a ese efecto. La gastrina cierra el píloro e induce a niveles bajos de somatomedina, la motilina, por ejemplo, que es una sustancia que se libera en el estómago, en el intestino, nos induce a producir relajación del píloro y vaciar el estómago. Nos induce a menor producción de gastrina y de ácido clorhídrico. Lo mismo pasa con la bombecina y el factor inhibidor. Nos induce a ese efecto de vaciado, menor producción de gastrina, menor producción de ácido clorhídrico y nos produce el vaciamiento del estómago con el peristaltismo intestinal. Y al mismo tiempo nos induce a que el páncreas se contraiga, libere amilasa, lipasa, decarbopeptidasa, que son las enzimas que van a producir el efecto de la proteólisis, o nos inducen a que las grasas que están en el intestino estimulen la liberación de bilirrubina para que pueda generar la emulsión de las grasas y puedan ser absorbidas, ¿no? El péptido estimulante induce a la producción de gastrina, e induce a la menor producción de somatomedina y nos lleva a un efecto de hipersecreción por estrés celular. El bicarbonato, por lo general, es una sustancia bloqueadora de la acidez, de protección del estómago, junto con el mucus, ¿no? De ahí que aparecen los diferentes problemas que nos producen tanto los trastornos de la secreción o de los factores que inducen a la hipersecreción, como los trastornos que nos llevan a un efecto agresivo y que nos inducen a producir gastritis. Y como ellos decían, la gastritis simplemente es la lesión de la capa superficial del estómago, de la mucosa. Pero cuando baja un poquito más, puede lesionar paredes vasculares a ese nivel y puede generar extravasación de sangre, de ahí que nos generan la gastritis hemorrágica muchas veces. Y eso nos produce hematemesis. O esa sangre que se produce va a ser digerida y va a ser eliminada como sangre negruzca por las heces, que nosotros conocemos como melenas con olor fétido, por la gran producción de óxido nítrico que se genera en ese efecto, ¿no? En cambio, las úlceras son lesiones más profundas en esa pared del estómago
donde la lesión llega hasta las musculares mucosae, donde están los grandes vasos, y donde el efecto inflamatorio lesiona esas paredes vasculares y que producen esa salida brusca de sangre hacia la cavidad gástrica, y que produce, ya sea por el efecto inflamatorio asociado a la mayor acidez de ese estómago y el efecto de estimulación nerviosa, pues pueden producir los vómitos que producen la anatemesis que ustedes conocen como típica, ¿no? Úlceras que pueden ser en el estómago o en el duodeno. De ahí que viene el nombre de úlcera péptica, porque está asociado a las enzimas proteolíticas. La gastritis provoca dolor difuso a nivel epigástrico, que generalmente se incrementa con los alimentos. Un dolor difuso que puede estar en epigástrico o puede ser irradiado, referido hacia tórax. De ahí que parece pues esas epigastralgias, donde el dolor incluso se manifiesta por pirosis cuando exista la irritabilidad del esófago, ¿no? O nosotros tenemos muchas veces reflujo y generamos esa sensación agria en la boca, agridulce. O puede provocar vómitos como producto del efecto de la irritación y la inflamación que produce el efecto de retroperistaltismo, asociado al espasmo pilórico que produce la hipersecreción gástrica. Entonces no se vacía, sino que se vuelve para arriba. Otras veces, ese dolor gástrico originado por el estómago puede ser confundir simplemente con un dolor de tipo anginoso o con un dolor de infarto, porque no se produce en el epigastrio, simplemente se produce a nivel del esófago. Y esa esofagitis hacen semejar un espasmo coronario. Bien. Los vómitos de la gastritis por lo general son cosos por hipersecreción, ¿no? Pero pueden ser sanguinolentos o pueden estar acompañados de restos alimentarios. El olor del vómito generalmente está asociado al tipo de alimento que ustedes puedan ingerir o al tipo de sustancias que puedan eliminar. De ahí que la gastritis crónica, como hay una permanente producción de tejido necrótico, induce a producción de óxido nítrico y también ahora genera ciertos grados de halitosis, producto de esa necrosis que se produce en esa mucosa gástrica. Y vuelvo a repetir, el dolor que aparece en la gastritis aparece después de la ingesta de alimentos y empeora con los alimentos muchas veces que contienen sustancias que estimulan la liberación de histamina o que inducen a mayor liberación de sustancias que generen proteólisis, ¿no? Como los picantes, las proteínas, las carnes, la leche. En cambio, en las úlceras, el dolor se produce cuando el estómago está vacío, cuando hay una mucosa y una submucosa y una muscular y mucosae expuesta a esa secreción ácida que tiene el estómago normalmente y que está estimulando esas terminaciones nerviosas. Y eso provoca un dolor típico, característico, porque produce un dolor localizado, que el paciente lo localiza con un dedo, de ahí que se llama dolor en dedo o guante. Ese dolor desaparece o disminuye con la ingesta de alimentos, porque los alimentos hacen que ese ácido vaya a tratar de degradar esos alimentos y se neutraliza esa acción sobre la muscular y mucosae donde están las terminaciones nerviosas.
Las úlceras por lo generalmente generan hematemesis y también generan melenas. Aunque algunas veces esas úlceras se pueden perforar y pueden generarnos hemoperitoneo o peritonitis química y nos pueden llevar a un shock hipovolémico como complicación. Y estas úlceras son las que muchas veces cambian su epitelio, son reemplazados por otros tejidos y generan esa metaplasia y esa displasia que nos producen la producción de cáncer gástrico, asociado a tejidos cicatrizales de estas úlceras. Las gastritis nos inducen a pérdida de peso, uno por intolerancia a los alimentos y otro por incapacidad para metabolizar adecuadamente. El exceso de ácido gástrico, al pasar hacia el duodeno y ayuno, inactivan las enzimas pancreáticas y biliares y originan un síndrome de mala absorción. Y eso también produce las famosas duodenitis o úlceras duodenales, que inducen a mayor liberación de histamina, activan la acetilcolina e inducen a producir aumento de la actividad peristáltica, menor capacidad de absorción, o nos producen mayor velocidad de tránsito intestinal, de ahí que nos pueden originar diarreas, o nos pueden generar retroperistaltismo, generándonos vómitos. Y el paciente que vomita no absorbe y se desnutre. El paciente que no come no absorbe y se desnutre. Esos son a grandes rasgos los problemas y la complementación al tema que ustedes nos han dado en relación al primer tema que también nos han estado dando los puntos que no nos hizo el primer grupo.